En contexto, yo no sé si ustedes han escuchado que hace poco, hace unos meses o incluso hace unos años, salió una posibilidad para algunos costarricenses, un día esto lo hablaba con don Horacio, para unos costarricenses de ciertos apellidos, que si usted era de ciertos apellidos o tenía cierta ascendencia, podía optar por la nacionalidad española y portuguesa o portuguesa era más que todo, española y portuguesa. Entonces uno podía optar por esa nacionalidad y le daban el pasaporte europeo, le daban el pasaporte de España o le daban el pasaporte de Portugal. Yo creo que aquí ninguno de verdad pudo optar por eso seguimos aquí. Pero a mí me pareció muy curioso porque obviamente un montón de ticos se metieron en ese proceso y entonces usted podía estudiar sus apellidos, que sus apellidos, por ejemplo, no sé si era el Vargas, que si era el Vargas limpio o el Vargas sucio, entonces que si era el Vargas que venía de Madrid o el Vargas que no venía de Madrid, entonces no podía optar por eso. Entonces un montón de gente pagaba un montón de plata para ver todo su árbol genealógico y ver si de verdad podía optar por ese pasaporte, por esa residencia. Ahora, ¿por qué lo hace uno? ¿Por qué uno busca eso? Porque uno quiere tal vez los beneficios de tener ese pasaporte, ¿verdad? De tener esa residencia. Entonces, que si ya yo puedo tener la residencia española o portuguesa, puedo optar por los beneficios de la Unión Europea. Entonces ya yo podría irme a trabajar, a estudiar a Europa sin ningún problema. Podría comprar una casa, podría, no sé, un montón de trámites que tal vez yo podría hacer al tener la residencia, que siendo extranjero no puedo hacerlo o son más difíciles. Entonces son como posibilidades o beneficios. También otra similar que se dio aquí en Costa Rica hace muchos años, y es el tema de la anexión de Nicoya. Los beneficios que nosotros como costarricenses recibimos y ellos también obtuvieron al anexarse a Nicoya. Tal vez los beneficios versus lo que hubiera pasado si ellos hubieran quedado anexados a Nicaragua, ¿verdad? Y lo que estuvieran viviendo ahorita o con lo que estaban viviendo ahorita en Costa Rica. Entonces, ¿qué beneficios ven ustedes que tenemos nosotros de haber que Nicoya se haya anexado? Esas sí se las hago. Ustedes saben que a mí me gusta hacerles preguntas. La gastronomía, qué rico comer allá en Guanacaste, en esas zonas. ¿Qué más? Las playas, ¿verdad? Para los que les gusta ese lado del Pacífico, a mí el Pacífico y el lado de Guanacaste es espectacular. El folclore, la marimba, ¿verdad? Qué bonito. Y ellos también, ¿verdad? Recibieron sus beneficios. Están en un país sin ejército, en un país que, bueno, ahorita la situación no es como que muy bonita que digamos, pero comparado con Nicaragua, que eran esas dos opciones, de ellos también recibieron sus beneficios. Ellos también recibieron como sus ventajas de estar en la nación, de pertenecer a la nación de Costa Rica. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy, en lo que vamos a estudiar de Pedro, Pedro habla sobre la importancia o sobre un grupo que ahora pertenece a una nación diferente y los beneficios y hasta las responsabilidades que eso conlleva. Pero bueno, hoy vamos a estar estudiando Primera de Pedro. Ustedes saben que estamos viendo Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Como siempre, ahí en la proyección se va a mostrar el texto bíblico, pero yo también se los voy a leer. Entonces, Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Antes, acompáñenme a orar para poner este espacio en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias, papá. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque, como cantábamos ahora, Dios, y como decía Marianita, Padre, tu misericordia es demasiado grande. Tu amor, Dios, sobran las razones para darte las gracias. Aún en medio de las pruebas que pasamos, aún en medio de que las cosas puede ser que no estén bien, que no salen como queremos, que la situación país o la situación en mi familia, mi situación personal, tal vez no es como la que yo quisiera, pero ahí estás tú, Dios, ayudándonos, cuidándonos y protegiéndonos. Pongo este rato en tus manos, Señor, que sea tu palabra la que hable a través de nosotros, que sea tu palabra la que transforme nuestro corazón. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a entender lo que primero Pablo le quiso decir a los lectores de esta carta, pero que también lo que significa ahora para nosotros. Ayúdanos, que transforme nuestras vidas, Señor, y que no solo sea algo que entra por un oído y sale por el otro, sino que se grabe en nuestro corazón y empiece a dar frutos, Dios, frutos de bendición para todos los que nos rodean, Padre. Así que pongo este rato en tus manos y te doy las gracias por poder estudiar la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Voy a leerles. Dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra,
para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Yo lo dividí como en tres partes diferentes, en tres ideas que Pablo aquí quiso abarcar, en cómo él estaba hablando, ¿verdad? Nosotros ya hemos hablado un poco en la prédica de la semana pasada en Horacio, y cómo empezamos también todo el estudio de Pedro. Incluso Andrés, que fue el que dio la introducción a Pedro, ¿verdad? Que Pedro aquí le está escribiendo a un grupo ya de cristianos que están distribuidos en diferentes regiones, ¿verdad? Y aquí se está viviendo persecución por el tema del evangelio, y hemos visto cómo cómo Pedro los animaba, cómo Pedro los instaba a seguir luchando, a seguir creyendo. Bueno, y aquí seguimos viendo a Pedro, en este caso, hablando un poco de la nueva identidad de ellos. Entonces yo lo dividí en tres partes. Y la primera es del versículo 1 al 3. Lo vuelvo a leer. Dice aquí Pedro, siempre se me olvida, se me confunden los dos, Pedro y Pablo. Siempre tengo que hacer, Pablo es el de los hechos, Pedro es el otro. Pedro es el que traiciona. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Aquí primero Pedro, ¿qué les está diciendo a ellos? ¿Qué quiere decir la carta, verdad? Siempre, como hemos aprendido nosotros, tenemos que ver el contexto, lo que estaba diciéndole a los lectores originales. Pedro les dice que deben desechar todas esas malas prácticas, malicias, vamos a ver lo que dice: malicias, engaño, hipocresías, envidia, difamación, malas prácticas que estaban sucediendo en ese momento, que había entre ellos. Y ojo, se supone que ya le está hablando a cristianos, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que no estaban exentos de todavía ese pecado, esos errores. Deben desechar todas esas malas prácticas que hay entre ustedes, les dice. Y continúa diciéndoles: busquen la palabra de Dios, que busquen. Él les dice que busquen la palabra de Dios para que crezcan, que deseen la palabra de Dios como niños recién nacidos que buscan la leche pura. Deseen como niños. Aquí ahorita que hay bastantes mamás, que hoy yo creo que hoy el ejemplo de la mamá no me está ayudando mucho, ¿verdad? Porque hoy ninguna de las mamás vino. Pero bueno, a las mamás recientes, ¿verdad? Me refiero a las que tienen bebés recientes, a los bebés recientes, sí, porque mamás sobran, ¿verdad? Aquí ya brincaron, ¿verdad? Me brincó Palco Sur, la Ultra Sur me brincó aquí. Pero bueno, entonces le pregunto a las mamás, a las que tal vez no son mamás tan recientes, pero me imagino que se acuerdan, ¿cómo era cuando uno de sus bebés deseaba la leche pura? ¿Cómo era? ¿Cómo se ponían cuando querían leche, cuando querían lechita? A gritos, ansiosos, ¿qué más? Desesperados, llorando, atacados porque quieren esa leche. Entonces no es en vano que Pedro aquí les está diciendo: deseen como niños recién nacidos la leche pura, ¿de qué? De la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Que deseen con esa desesperación la palabra de Dios, con esa desesperación que un niño dice: tengo hambre, ocupo comer, necesito, y me desespero si no me dan de comer. Así deberían ellos buscar la palabra de Dios. Ahora,
trayendo todo esto a nosotros, el tema tanto de que deben desechar toda malicia como el tema de la leche y de la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que en esta época actual no solo seguimos luchando, sino hasta jugando con el pecado. Porque el ser humano incluso ya ha llegado como a adormecerse y ya no solo lucha con el pecado, sino que lo acepta, bajo la excusa de así soy yo, o sea libre, mientras usted esté feliz todo está bien, mientras usted disfrute, mientras no le haga daño a nadie, pero usted sea feliz, está bien. Entonces hemos llegado no solo a luchar con el pecado, sino a aceptarlo, a vivir con él y hasta jugar con él. Y Pedro aquí es muy radical y les dice, desechen. ¿Cuánto de eso aplica a nosotros? ¿Cuánto de eso es desechar nuestro propio pecado? Nosotros ahorita, en medio de 2025, con todo lo que ha avanzado o no ha avanzado el cristianismo, seguimos luchando con lo mismo. Nosotros debemos desechar nuestro propio pecado. ¿Cómo cuáles? El orgullo, las mentiras, la lujuria, los conflictos, la religiosidad, el perfeccionismo, la falta de amor, la codicia, el andar hablando mal de la gente, cosas tan sencillas a veces. Debemos desechar esas malas prácticas que nos tienen amarrados, esas malas prácticas que nos tienen igual que hace cientos de años que Pedro les estaba escribiendo. Debemos desechar eso y debemos buscar la palabra de Dios con esa desesperación que un niño busca la leche. Y ahorita voy a entrar un poco más al tema de la palabra de Dios, pero háganse esa pregunta. ¿Yo busco la palabra de Dios, yo busco la Biblia con esa desesperación? ¿O solo porque no me queda de otra, porque si no me da cargo de conciencia? ¿Acaso un bebé busca la leche como por cargo? Va a tomar leche porque si no me regañan. No, es una desesperación por consumir. Ojalá así nos pasara a nosotros. Y con esto entonces no es como que tienen que encerrarse, díganle al jefe, voy a sacar libre medio día de trabajo porque ocupo dedicarme toda la mañana a leer la palabra de Dios. No necesariamente, pero tenemos ese anhelo en nuestro corazón, de verdad, por buscar la palabra de Dios. Y yo soy el primero en decir que no siempre, o la mayoría de las veces no. Yo creo que solo cuando uno tiene el rancho ardiendo es cuando entonces dice, ay, sí, ocupo leer la Biblia. Pero normalmente no, uno no tiene como esa desesperación por ir a la Biblia. Y uno, ahora que estábamos con Nancy, ¿cuánta consejería busca uno? ¿Cuánta ayuda? Y si uno fuera primero a la palabra de Dios, ¿cuánto se ahorraría? Ahí le quitaríamos el trabajo a Nancy, ¿cuánto trabajo se ahorraría? ¿Cuánta plata se ahorraría en lugar de estarle pagando a psicólogos o psiquiatras o expertos si fuéramos primero a la palabra de Dios y le pedimos guía al Espíritu Santo? Y ahora tampoco, porque también son profesionales que ayudan un montón y que Dios utiliza y que Dios guía. Pero buscamos es la palabra de Dios con esa intensidad. Ahora, el versículo 3 lo cierra diciendo, si es que han probado la bondad de Dios. Esto es como decir, si hemos recibido nosotros, si nosotros hemos experimentado personalmente la bondad de Dios, tenemos una gran razón y una gran responsabilidad de recibir la palabra de la misma manera que un bebé recibe la leche, con esa emoción, con esa alegría, con ese gozo, con ese entusiasmo. Entonces tenemos que desechar toda malicia. Ese es el bloque número 1. Ahora vamos al bloque número 2. Del versículo 4 al 8. Aquí pasamos al tema de la piedra. Aquí pasamos a dos tipos de piedras, pero ya voy. Incluso les tengo una imagen ahí que quiero mostrarles. Dice del 4 al 8. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo.
pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados. Aquí Pedro, ¿qué le está diciendo a los lectores, a los que están escuchando, a los que están leyendo? Pedro les dice que Jesús, que recordemos que todo esto siempre ha sido enfocado en Jesús y las cartas y lo que Pedro está enseñando. Jesús es una piedra viva. Y no solo una piedra viva, fue una piedra angular que fue desechada por los hombres. Pero escogida por ¿quién? Escogida por Dios. Desechada por los hombres, pero escogida por Dios. Y toda la Biblia, yo creo que, no me acuerdo si fue en la prédica mía pasada o hace unos meses que prediqué, que hablábamos sobre el montón de evidencias que hay en la Biblia acerca de Jesús desde el Antiguo Testamento y cómo las profecías apuntaban a Él. Aquí, solo al tema de piedra angular, en la Biblia hay por todo lado. Les leo unos cuantos. Por ejemplo, en Hechos, ahora que acabamos de estudiar Hechos 4, versículo 11, dice: Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Ya en Hechos había una discusión con los judíos, ¿verdad? Hablando. Vamos más atrás, Salmos 118, 22. Salmos 118, 22 dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Ojo, mucho tiempo atrás ya hablaba de una piedra desechada, pero que venía a ser angular, que venía a ser única, esencial. Vamos ahora a Isaías, igual en el Antiguo Testamento, con el pueblo judío, cuando estaban bien mal portados. Dice Isaías 8, capítulo 8, del 13 al 15. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben de tener por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Entonces dice piedra de tropiezo y roca de escándalo, que era lo que Pedro justo les estaba diciendo. Y otra de Isaías 28, capítulo 28, versículo 16, dice: Por tanto así dice el Señor Dios: Miren, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Otra vez, una piedra probada. Si hay alguien que pasó prueba fue Jesús. Piedra probada, angular, preciosa, fundamental y bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Desde el Antiguo Testamento se viene hablando de eso. Ahora, ¿por qué la referencia a la piedra? ¿Por qué tanta emoción con la piedra? ¿Y por qué el tema de piedra angular? Recordemos que tal vez para nosotros en nuestro contexto actual ahora tal vez nos cuesta entender esa imagen, pero recordemos y la importancia del contexto histórico. Ellos utilizan ejemplos como ahorita uno usaría cualquier analogía de aquí de la calle. Usaría ahí como en el mercado, que yo cuento un chiste aquí del mercado y creo que todos, el 90% lo entenderíamos. Entonces igual, ellos utilizan referencias que ellos puedan entender. Entonces aquí les pido ahí a los de producción si me pueden presentar la imagen para explicarles qué es la piedra angular. La luz ahí no me ayuda mucho. Vamos a ver. Sí, ahí definitivamente no se ve nada. Bueno, no se ve la piedra angular, pero yo se las enseño, no importa. Obviamente eso son unas ruinas, ¿verdad? Pero esto en perfecto estado, esto recién construido, eso sí sirvió, gracias. Esto sostiene toda una estructura. Aquí tuve que llevar cursos de arquitectura, solo por ustedes. Esto sostiene este arco sostiene toda esa estructura que está arriba. Y obviamente como es una ruina ya algo se ha caído, pero eso llega más arriba. Está sostenido por el arco. ¿Dónde entra la piedra angular? La piedra angular está aquí en el puro centro. Tal vez en la imagen no se ve, yo se las puedo pasar después. Es un poco más grande que la del demás. Pero ese está en el puro centro de la estructura del arco. ¿Y por qué la importancia? No quiten la imagen porque sigue sirviendo ahorita lo que les voy a explicar.
Dice, en arquitectura e ingeniería es la piedra que se ubica justo en el centro superior de un arco y que gracias a ella el arco se mantiene estable. Y no solo el arco, la estructura se mantiene estable. Todas las otras piedras no es como que no sirven para nada. Se llaman dovelas. Anótenlo, les voy a tomar un quiz, dijo Nancy. Dovelas. Se colocan en referencia a la piedra angular. O sea, no es que se colocan ahí, que voy haciendo un puñito y el arco se va armando solo, no. La piedra angular es la que define cómo va el resto de piedras. Dice, la piedra angular debe tener ciertas características muy especiales para que pueda pasar los esfuerzos al resto del arco. O sea, no es cualquier piedra que yo escojo como piedra angular. Tiene que ser una piedra específica que cumpla unas características tan especiales que pueda ponerse en el centro y que sirva no solo como referencia para el resto, sino que pueda distribuir bien las cargas. ¿Ustedes entienden la imagen de por qué con Cristo? Porque Cristo es la piedra angular, porque fue el único que cumplió con características muy especiales, como le leía a Isaías, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Solo Él cumple con esas características especiales para ser la piedra angular. Por eso es que Cristo es la cabeza de la iglesia y nos ayuda a nosotros como referencia, es nuestro norte, nos ayuda a sostener las cargas. Es Él el centro, es Él la base, es Él el soporte. Se nos sigue olvidando quién es la piedra angular. Cristo, que es el que sostiene todo el arco. Ahora, nosotros debemos entender, si ya lo traemos más a nosotros, que aunque el mundo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, o a veces hasta nosotros, lo rechacemos, y aquí me refiero a Cristo, aunque nosotros rechacemos a Cristo, Cristo sigue siendo la piedra angular. Todo el mundo se sostiene por Él. Y todo está en su control. Ya si quieren pueden encender las luces. Gracias. Todo se sostiene por Él. Cristo es la piedra angular, es la base de todo lo bueno. El único por el cual somos salvos. Es el escogido por Dios, la piedra angular escogida por Dios. Ahora, hay una segunda partecita dentro de este bloque. Habla de Jesús, que Jesús es la piedra angular, pero como les dije, las otras piedras ayudan en cierto sentido, las dovelas. ¿Por qué? Porque Pedro les dice que ellos también son como piedras vivas, no que son una piedra angular, que son como piedras vivas para edificar una casa espiritual. Otra vez la referencia a la iglesia. Les dice que ellos deben ejercer un sacerdocio, palabra que tal vez para nosotros o puede ser muy mística o no entendemos mucho su significado. Si vamos a la definición así de diccionario, sacerdocio es el ejercicio y ministerio propio de un sacerdote. Pero en este caso, ¿qué iba más a referencia y qué se usa más en la Biblia el término sacerdocio? Es esa relación especial, se inicia como esa relación especial que tuvo Dios con el pueblo de Abraham. Y ahí empieza a aparecer como referencia la palabra sacerdocio. Pero ya después se extiende a su nación, a sus escogidos, a los que eligen a Cristo, a los que son salvos. Por eso les dice que ellos deben ser como un sacerdocio. Nosotros debemos ponernos al servicio de Dios. Debemos aceptar su voluntad y dejarnos usar para formar parte de su iglesia. Así como la referencia al marco y a la piedra angular. Sí, Cristo es el centro, sí, pero nosotros también somos piedras vivas. No es como, bueno, ya está Cristo, que Él se eche toda la carga. Y sí, Él lleva toda la carga, pero Él tiene un trabajo para nosotros y nos puso. Por eso nos dejó, ¿verdad? Órdenes, la gran comisión, nos dijo qué hacer. Por eso Pedro les dice el puro principio, dejen toda malicia. No es como que Cristo nos salvó, Él cargó con todo el brete y ya, a nosotros no nos toca hacer nada. No, hay una tarea para nosotros. Debemos aceptar su voluntad y formar parte de su iglesia y servirle a Él. Pedro también les dice que el que cree en la piedra escogida no será avergonzado.
pero que el que no cree, esa piedra va a ser de tropiezo y escándalo. Que quien lo rechace va a ver las consecuencias de ese rechazo. Tropiezan porque son desobedientes, dice, porque son desobedientes a la palabra. Igual a nosotros. Si nosotros rechazamos a Jesús, y cualquiera en esa época y en esta época y hasta que Cristo vuelva, si nosotros rechazamos a Jesús, eso no viene sin consecuencias. Ahora usted me puede decir, Checho, pero hay tanta gente que no busca de Dios y que le va tan bien en la vida. Primero, parece que le va bien. Y segundo, aunque de verdad le fuera bien, es en esta vida temporal. La eternidad, ¿dónde la va a pasar? Y nosotros, ¿dónde la vamos a pasar? Entonces, el rechazar a Jesús no viene sin consecuencias. Puede ser que usted toda su vida rechace a Jesús y viva una vida tranquilo, sin problemas, con dinero, sin preocupaciones. Todo le salga bien. Siempre quede campeón, Josu. Siempre quede campeón la liga. Se diga la pesadilla de los morados, pero digamos que el sueño de Josu. Pero si rechazó a Jesús toda la vida, ¿de nada le sirvió? ¿De nada le sirvió? Entonces, tenemos que vivir y aceptar a Cristo. Y nosotros tampoco estamos exentos de consecuencias. Por eso tenemos que tener cuidados. Debemos entender que si recibimos a Cristo como Salvador, que si reconocemos que es el Hijo de Dios, nosotros también formamos parte del cuerpo de Cristo. Otra vez, como el ejemplo del arco. Él es la cabeza y nosotros los miembros, dice también la Biblia. Formamos parte del cuerpo de Cristo, parte de la casa espiritual. Pero si lo rechazamos, el tropiezo será inevitable. Y ahora vamos al último bloque. Los últimos versículos, del 9 al 10. Dice, pero ustedes, porque verdad, ya les echó un regañito y les habló de las consecuencias de aceptar o rechazar a Jesús como piedra angular. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Pedro les dice que ahora son un linaje escogido. Esa gente que anda regada por todo lado, esos judíos que andan ahí, o esos cristianos ahora que andan ahí, son un linaje escogido. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que personas que se consideraban rechazadas, que personas que se consideraban ahí como que estaban sin rumbo, que estaban siendo perseguidas, que Pedro llegue y les diga, no, ustedes son una nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, que use palabras de reino, lo que para ellos significaba. Ahora, esto lo hemos comentado a veces en el grupo de Etos, el grupo pequeño de hombres, que es uno de los textos bíblicos más malinterpretados de la Biblia, o más sacados de contexto. Y yo ponía atención ahora que los leía y es una parte que no sabemos mucho, por lo menos la primera parte, cuando dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, casi que no lo sabemos de memoria, o los que tenemos muchos años en la fe. Lo que pasa, y por lo que digo que ha sido uno de los más mal interpretados y sacados de contexto, es porque se usa como para decir yo soy superior, yo soy escogido por Dios, yo no tengo que pasar problemas. Y entonces es a veces donde entra la teología de la prosperidad. Usted exíjale a Dios que le dé su bendición. Usted pídale a Dios que Dios le tiene que dar lo que usted le está pidiendo, porque Él dice en su palabra que usted es nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces exíjale a Dios que le dé sus bendiciones y que le chorree sus bendiciones y que usted no se le puede enfermar a nadie. Pero es donde dejamos el versículo a medias, el texto a medias. Y como siempre ha dicho don Horacio, por eso lo importante de leer todo, de leer, no agarrar versículos así
O sea, no está mal que agarremos extractos de versículos, siempre y cuando entendamos el contexto, entendamos a quién se le está hablando, el objetivo de la conversación. Porque si uno extiende este contexto, hay un porqué. Y se los leo completo. Ustedes son, sí, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, o sea, con el objetivo de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. O sea, no es para que se echen de vagos, no es para que me exijan cosas. Ustedes son esto con el objetivo de que anuncien las virtudes de Cristo, con el objetivo de que ustedes ahora me sirvan a mí. Ahora somos parte del pueblo de Dios, sí, con sus beneficios también, pero con sus responsabilidades y obligaciones. Porque sí, muy bonito, somos hijos de Dios, somos escogidos, somos salvados, pero no por eso me voy a ir yo a echar, sírvanme, porque eso no es el Evangelio. También tenemos obligaciones como hijos de Dios. Y aquí viene una de ellas. Pedro les dice que ahora su labor es anunciar las virtudes de Jesús, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, que fue quien los rescató y les mostró la luz. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Todos y cada uno de ustedes, sí, aquí somos salvos. Espero, ¿verdad? Que hayan reconocido a Jesús. Espero. Pero todos aquí somos salvos. Pero estamos cumpliendo la otra parte. Anunciamos las virtudes de Cristo. Le hablamos a otros de Cristo. Debemos hablar de Jesús. Debemos contar lo que ha hecho en nuestra vida y hablar de las virtudes de Cristo. Y a veces esto nos asusta mucho, y me incluyo, porque uno dice hablar de Jesús, predicarle a Cristo de otros, y uno se imagina que predicar es como lo que hacemos don Horacio, Andrés y yo aquí, y eso no necesariamente es solo eso, predicar. Don Horacio lo dijo una vez en una prédica de él, no me acuerdo si fue una prédica o una cápsula, pero don Horacio decía que para predicar usted no ocupa todo un estudio teológico, no ocupa saberse la Biblia de memoria. Predicar es que cuente usted lo que Jesús ha hecho en su vida. Cómo Él llegó y lo salvó a usted. Si nosotros agarramos la Biblia, la mayoría de testimonios son así. Pedro, ¿qué hacía de contar? Su testimonio, su encuentro con Jesús y lo que le pasó. Pedro, ¿qué cuenta? Su testimonio, lo que él vio. Nada más. Entonces nosotros tampoco no nos hagamos bola. A la hora de hablar de Jesús con un compañero de trabajo, con un familiar, con un amigo, con quien sea, que no nos asuste eso. Que si alguien, como decía otra vez Nancy ahora, que si alguien nos abre las puertas, que si se da una oportunidad, ahí. Mira, es que yo estoy pasando por esta situación con mi papá y tal vez usted ha pasado por una situación similar. Ahí mostrar esa empatía y decirle, mira, a mí Jesús me ayudó con esto y esto y esto. Pues yo he lidiado con un despido, yo he lidiado con la muerte de un familiar, yo he lidiado con un cáncer y a mí Dios me ayudó de esta forma. Y eso es predicarle a alguien, y eso es mostrarle a alguien, y eso es anunciar las virtudes de Cristo. Debemos hacerlo, no podemos huirle. Porque aquí dice que sí, somos nación escogida, pero tenemos una tarea. Y si somos cristianos, si nos llamamos cristianos y decimos la primera parte muy bonito y nos la sabemos de memoria, pero no aplicamos la segunda parte, estamos haciendo mal la tarea. Entonces, debemos hablar de Cristo. Pero Pedro cierra este bloque lo cierra con una frase muy bonita. Les dice que no habían recibido misericordia, pero que ahora han recibido misericordia. Nosotros constantemente recibimos la misericordia de Dios. Y a veces pensamos que recibir la misericordia de Dios es cuando Dios responde mis oraciones como yo quiero que me las responda. Entonces, si yo le estoy pidiendo que me dé un trabajo mejor, es porque Él me lo dio. Ahí está la misericordia de Dios. Pero si Dios me cierra una puerta, no, eso no es la misericordia. Eso es el chamuco, me está cerrando puertas. Pero Dios está siempre. El que nosotros estemos aquí hoy, respira. Una vez yo dije en el grupo ECO que se tocó el tema de la depresión, del suicidio y otras cosas.
Si Dios a usted permitió que hoy se levantara, es porque todavía tiene un propósito con usted. Si ya Dios hubiera terminado con usted, ya le apaga el switch. Ya Checho cumplió la tarea, terminado. Ya hablo mucho, pero todavía no he terminado de hablar. ¿Ve? No me haga esa cara, Mariana. El día que, si usted todavía sigue respirando hoy, si se sigue levantando, aunque odie su trabajo, aunque odie su jefe, aunque odie su situación económica, aunque odie sus situaciones familiares, si usted se sigue levantando hoy, es porque Dios todavía quiere hacer algo con usted y a través de usted. Y esa es su misericordia, parte de su misericordia. Cuando Dios nos cierra puertas, es su misericordia. Cuando Dios nos dice que no, es su misericordia. Cuando un amigo nos regaña en amor, señalando nuestros defectos, es su misericordia a través de esa persona. Pero también cuando nos bendice y nos da a veces las cosas que sí queríamos, también es su misericordia. No encasillamos la misericordia de Dios en solo un área. Su misericordia está en todo. Pero el ejemplo más grande de su misericordia es Cristo. El que haya enviado a sus hijos a morir por un montón de malamanzados, dijo un amigo. Esa es la misericordia más grande. Ese es el ejemplo de misericordia más grande de todos. Nosotros somos ahora parte del pueblo de Dios y debemos vivir como tal. Somos parte del pueblo de Dios y qué chiva poder decir eso, familia. Qué chiva, de verdad debería levantar orgullo en nosotros, decir somos parte del pueblo de Dios, y en lugar de que nos dé vergüenza decirlo en la calle, publicarlo en las redes sociales, yo soy cristiano, en lugar de que nos dé vergüenza debería darnos orgullo, alegría, gozo, decir yo estoy en el equipo ganador, yo soy del equipo ganador y quiero que otros se unan, no creernos mejor que los demás, es tratar de traer la mayor cantidad posible al equipo ganador, que es Cristo. Y voy cerrando con las preguntas que a mí me gusta hacer. ¿Dónde está Jesús en todo esto? Primero, y aunque he mencionado mucho a Jesús, siempre me gusta como cerrar con esa parte clave de cómo siempre la palabra apunta a Cristo. Así como leíamos los textos del Antiguo Testamento, cómo se hablaba de la piedra angular, igual a mí me gusta hacerlo. Primero Jesús, así como decía Pedro al principio, de que buscaran la palabra de Dios como un niño busca, Jesús conocía la palabra de Dios. Por eso Jesús la pasaba citando. Y como otra vez, hoy he usado mucha referencia a don Horacio de Nancy, estoy aprendiendo, Jesús era palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Mi Padre dice, está escrito. Jesús conocía la palabra de Dios, tanto así que siempre la aplicaba de la manera correcta, siempre era para el momento correcto, siempre era para el momento que necesitaba escucharse y decirse. Jesús conocía, Él era la bondad de Dios personificada. Él era el sacrificio vivo de Dios. Segundo, Jesús es la piedra angular, y ya lo he mencionado muchas veces, pero no se nos puede olvidar. Jesús es la piedra angular. ¿Esto qué quiere decir? Aparte de la imagen que veíamos, Jesús es el centro, Jesús es la unión, Jesús es el soporte, es la estabilidad, es la base. Jesús es todo. Jesús es el todo, debería ser el todo para cada uno de nosotros. Si usted viene aquí con dificultades, con heridas, con problemas, Jesús es el todo. Y eso no quiere decir que los problemas se le van a resolver de la noche a la mañana, pero usted va a tener a alguien con quien caminar. Y va a tener personas que Dios usa, como esta iglesia, para bendecirlo. Y lo va a usar a usted para bendecir a otros. Y tercero, Jesús fue el que nos hizo parte. Ese sacerdocio, esa visa que hablábamos ahora, esa residencia, que no es española, no es portuguesa, es 10,000, infinitamente, no 10,000, no, infinitamente superior a tener un pasaporte europeo. Podemos decir que tenemos el pasaporte del reino. Pero ¿quién fue el que selló ese pasaporte? Cristo. Con su sangre fue el que selló ese pasaporte. Y nos mostró su misericordia. Y eso es demasiado, demasiado chiva. Eso debería a nosotros emocionarnos, debería a nosotros hacernos querer hablar. Y la tarea, como siempre, como dice Mana, anote, Mana, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué tarea les dejo para nosotros? No solo Nancy, esa tarea yo también dejo tarea. Y si no hago quiz también.
¿Qué nos toca hacer a nosotros? Primero, como les dijo Pedro, así de una vez, como los tacos de frente empezó Pedro, desechar nuestra malicia. Tenemos que empezar a desechar todo ese pecado. Y vamos a ver, no podemos desligarnos de nuestro pecado por completo. Eso va a pasar hasta que Cristo vuelva y ya se acabe todo y podamos vivir libres de pecado. Pero sí podemos empezar a dejar esas prácticas. Podemos empezar a sanar nuestro corazón. Podemos empezar a transformar, que Dios transforme nuestra vida, dejar que Él transforme nuestra vida. Y si usted tiene algún pecado ahorita que se le viene a la mente, entrégueselo a Dios y dígale: ayúdame, Señor, a dejar esta mala práctica. Y si hay pecados que también ni sabemos, pedirle al Espíritu Santo que lo saque a la luz, que nos dé esa conciencia de lo que estamos haciendo mal. Segundo punto de la tarea: debemos buscar la palabra de Dios de manera más intencional. Y yo sé que aquí, porque varios me lo han dicho, Checho, es que a mí me cuesta mucho leer, y yo lo entiendo, yo sé lo que es eso. Ya ahorita no me cuesta tanto, antes en mis 20 sí me costaba mucho leer, me da una pereza leer, especialmente ciertos textos bíblicos como Números, o cuando son todas las medidas, ¿verdad?, del templo, y dices: ay, Señor, no le puedo dar como por 5 a este audio para que pase más rápido. Y aquí me les estoy abriendo, no estoy siendo sincero, porque sé que a ustedes les ha pasado, o a algunos les ha pasado, puede ser que otros sí lean la Biblia y les parezca, no tengan ese problema, pero es que Jesús no lo dejó opcional, y Pedro no lo dejó como opcional, que si quieren lean la palabra de Dios. No, es lean la palabra de Dios, búsquenla. Si Dios, el creador del universo, insiste tanto en que leamos su palabra, por algo es, porque ahí están las respuestas. Entonces busquemos. Si usted le da pereza leer, busque otras formas. Ahorita sobran las formas. Busque videos, ponga el audio. La aplicación de YouVersion, hay un montón de versiones que usted la puede escuchar y le da play, y mientras va en el carro en la presa lo va escuchando. Mientras se está bañando, no sé, póngalo, escúchelo. Y si no, está YouTube y busca videos donde le hagan videos de la Biblia. Pero no cometan el error que cometemos los cristianos modernos, que vivimos de prédica en prédica. Y entonces me escuchan a mí y el lunes ponen, no sé, a otro pastor en YouTube, y después el miércoles escuchan otra prédica y entonces dicen: ah, sí, me estoy llenando la palabra de Dios. No, lo que están escuchando es el comentario ya masticado de ese predicador. Agarren ustedes la palabra pura y limpia, sin el criterio de nadie, sin la opinión de nadie, y vayan y la leen. Tercer punto: hagamos a Jesús nuestra piedra angular. Que Jesús sea el centro, que sea lo primero que busquemos. Antes de buscar a mi amigo, antes de buscar al pastor, antes de buscar al psicólogo, lo primero es: Dios, tengo este problema. Dios, tengo esta situación, ayúdame. Y ahí es donde entonces puede ser que le hable a través del psicólogo, a través del amigo, a través del pastor. Pero primero Jesús tiene que ser a quien vayamos. Y recordar que Jesús es quien sostiene todo. Jesús es esa piedra por la cual todo lo demás se sostiene. Después, recordar que nosotros somos piedras vivas. Pedro lo dijo: ustedes son piedras vivas. Pero no por un tema de solo beneficios. Piedras vivas que Dios pueda utilizar, dijo, para construir, para hacer con ustedes un propósito, una tarea. Entonces seamos piedras vivas. Y el último punto de la tarea: sí, somos linaje escogido, sí, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué? A fin de que anunciemos. No es que Checho anuncie, no es que Don Charlie anuncie, no es que los predicadores famosos anuncien, no es que los misioneros que se van a otros países anuncien. Ellos sí y nosotros no, no. Todos, a fin de que todos anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, es que tras de eso no es hablar sobre nada, es hablar de aquel que nos salvó. Si ustedes van a un restaurante muy rico, ¿qué es lo primero que hacen? Contar de lo rico que estuvo y decirle a todo el mundo y publicarlo por todo lado. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Cristo? Él nos salvó de nuestro pecado, nos salvó de una muerte eterna, y nos da vergüenza ponerlo en Facebook o en Insta o en TikTok o donde sea, o nos da vergüenza contárselo a alguien. No es que es anunciar las virtudes de algo que no conocemos, es anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, que nos rescató de nuestro propio pecado, que nos rescató de la muerte. ¿Cómo uno no va a anunciar eso? Tenemos
esa tarea, tenemos esa responsabilidad, pero Dios, con lo mismo que dijo Pedro, Él nos ha mostrado su misericordia. Cada día que nos levantamos es misericordia de Dios. El que usted pueda levantarse, abrazar a su familia, tener un trabajo, por más difícil que sea, que tal vez en su familia las situaciones no están, pero ahí está Dios. Y por más solo que usted esté, que usted diga, no, es que yo no tengo familia, no tengo amigos, con nadie me llevo, yo voy al trabajo, me encierro en la casa, no tengo a nadie. Aún en esa situación, aunque es muy poco probable, ahí está Dios. Nunca estamos solos. La misericordia de Dios siempre está con nosotros. No rechacemos a la piedra angular. Vivamos con esa piedra angular, confiemos en esa piedra angular y compartámosle a otros sobre esa piedra angular.